Hola amigas y amigos de la Oveja Trasquilada, muchas gracias por el favor de su atención. Vaya agarrón que se dieron el periodista americano, gringo, bueno, de nacionalidad en un principio argentino, pero que ya se hizo realmente gringo y como podemos ver en esta entrevista que le hace al presidente del Senado, al doctor Noroña, pues este periodista no se cansó de defender los intereses gringos. Se ve que lo tienen bien maizadito allá en ese país y bueno, no tiene ni un segundo de desperdicio esta entrevista que le hace en la cual una tras otra trató de ponerle trampas al doctor Noroña, pero bueno, sabemos que este político mexicano realmente tiene experiencia tratando con alimañas corruptas como es este periodista. No les entretengo más y los dejo con el video. Estamos analizando lo que está pasando en México y si la nueva reforma judicial del presidente López Obrador va a convertir a México en una autocracia con un presidente todopoderoso, como dice la oposición, o si esos temores son infundados, como dice el gobierno. Veamos la entrevista que le acabamos de hacer al presidente del Senado de México, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña. Vamos a la entrevista. Señor presidente del Senado, muchas gracias por estar con nosotros. Senador, bueno, ya se aprobó la reforma judicial, el gobierno y usted apoyaron, pero bueno, como usted sabe, hay grandes temores de sectores empresariales y embajadores de países claves para México, como Estados Unidos y Canadá, que dicen que esta reforma judicial va a ser una amenaza a la democracia, porque el presidente y la presidenta electa van a tener poderes absolutos. ¿Cuál es su respuesta a estos temores? Pues que son absurdos. Es una descalificación permanente que se ha hecho a nuestra decisión. Por primera vez en el mundo, un país, México, va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo. Pero nosotros no tenemos el 100% de los votos. La oposición tuvo 16 millones de votos. Norma Piña, la ministra presidente de la actual Suprema Corte, podría ser elegida nuevamente para estar en la Corte con ese número de votos. La gente que va a ir al Poder Judicial, todo el Poder Judicial tiene pase directo. El Poder Judicial mismo en México puede presentar una tercera parte de las candidaturas, además del pase directo de todas las personas juzgadoras actuales. Si nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no hubiese hecho ninguna reforma al Poder Judicial, en este sexenio tendríamos 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima instancia del Poder Judicial en México. No, lo que nosotros hemos buscado es democratizar el Poder Judicial, abrirlo a las hijas y a los hijos del pueblo, que gente que en otras circunstancias no podría acceder a ser persona juzgadora, hoy puede hacerlo, que haya una verdadera impartición de justicia, que haya un verdadero Estado de Derecho, porque el Poder Judicial era el reducto del conservadurismo en México y estaba tomando cada vez más decisiones políticas disfrazadas de jurídicas, buscando descarrilar a nuestro gobierno, ligado al poder económico y ligado a los medios masivos de comunicación. Nosotros lo que queremos es justicia, simplemente. Todos los inversionistas pueden tener la seguridad de que va a haber más certidumbre jurídica, de que se va a separar el poder económico del poder judicial, eso es cierto, pero eso va a traer beneficios para todo el mundo. Nosotros no estamos en una disposición de un control del poder judicial, ni lo queremos ni lo necesitamos. Lo que queremos es que haya verdadera justicia y hoy no la hay en México. Bueno, senador, pero ¿qué le responde a usted a quienes dicen que el proceso en que se hizo esta reforma judicial no fue constitucional? Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, donde ustedes en el gobierno tienen mayoría, le dio al partido de gobierno y sus aliados el 73% de las bancas en la Cámara de Diputados, cuando ganaron apenas ni siquiera el 60% de los votos. O sea, y los críticos dicen también que las listas de jueces en estas elecciones de jueces la van a hacer ustedes. O sea, van a poner a 3.000 candidatos, la gente no tiene la menor idea quiénes son, y entonces el aparato electoral del partido de gobierno va a prácticamente hacer elegir a jueces oficialistas. ¿Qué responde a estas acusaciones? Que no me estás oyendo, primero diría que es inexacto. Si nosotros viviésemos en el sistema electoral de Estados Unidos, tendríamos el 93% de los senadores, porque ganamos 30 de los 32 estados de la República, las fórmulas de mayoría, y tendríamos el 83% de la Cámara de Diputados, porque ganamos 255 de 300 diputaciones de mayoría. Entonces, ese argumento falaz de que no tuvimos los votos suficientes, tuvimos más que suficientes. Es una reforma muy positiva que va a traer certidumbre jurídica en un Estado de Derecho serio y sólido en México, y lo único que han hecho es estar descalificando esta reforma, que ciertamente es una revolución, porque como lo dije al principio y lo reitero, vamos a ser el primer país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras. Estados Unidos elige, creo que en 43 estados de la Unión Americana. Pepe, perdón, senador, permítame corregirlo. Yo vivo en Estados Unidos. Solo los jueces estatales y locales de menor instancia son electos por voto popular. Ningún juez federal, ni muchísimo menos los jueces de la Corte Suprema, son electos por voto popular.
No, ningún juez de menor instancia. 43 estados de la Unión Americana eligen a sus jueces. Muy pocos, muy pocos. Tú puedes decir de menor instancia, son jueces locales, no de menor instancia. Y el presidente de Estados Unidos propone a los ministros de la Corte y el Senado los ratifica. O sea, es una decisión política, no es una decisión jurídica, no es una decisión de las mejores perfiles ni las mejores personas. Nosotros podríamos tener 9 de 11 ministros de la Corte durante la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo y hemos decidido que el pueblo los elija. Y nosotros, como bien lo dices, no tenemos el 100% de los votos, es que son simpáticos. Dicen, ustedes no tienen el 40% de la votación. Bueno, pues el 40% de la votación elegirá jueces de la derecha, como a ustedes les gusta, jueces corruptos, jueces que no responden a la justicia, jueces que se doblan frente al poder económico, jueces que no han dado una certidumbre de legalidad. Bueno, senador. Espérame un momento. Han soltado a cualquier cantidad de políticos presos, Mario Marín, protector de pederastas, a Lozoya, que fue el director de Pemex, es un escándalo de corrupción gravísimo, a Rosario Robles, que... Pero, senador, por favor, le pido que no entremos en eso, en acusaciones personales. No me obliga a mí a dar una lista de lo que dicen los opositores, donde incluyan a los hijos del presidente López Obrador. Le pido que no entremos en eso. Pero eso que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, porque si lo que ellos dicen fuera cierto, hay un momento, si lo que ellos dicen fuera cierto, ellos tienen el control del Poder Judicial. Es un poder judicial que se formó en los regímenes del PRI y el PAN. Sigamos, por favor, senador. Un momento. Si lo que ellos dicen fuera cierto, ya hubieran presentado las denuncias contra los hijos del presidente y ya estarían en la cárcel. Esas son campañas de mentira. Bueno, senador, miremos para adelante. El hecho concreto es que los embajadores de Estados Unidos y Canadá y gran parte de la comunidad empresarial de México temen, y del exterior, temen que esta reforma judicial va a amenazar la democracia en México. Lo han dicho públicamente. Entonces, acaba la pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que esta reforma judicial sea atenuada o moderada con leyes secundarias? Ninguna. Ok, entonces, ¿qué le responde usted entonces a quienes dicen que esto es una irresponsabilidad total del gobierno, el desechar los temores de los inversionistas? Pues esos temores no tienen razón. Pero, senador, usted puede pensar así, tiene todo el derecho del mundo, pero ¿qué le responde al inversionista que le preguntaría a usted, senador Fernández Noroña, usted, como inversionista, ¿pondría su dinero en un país donde no puede apelar decisiones de un gobierno ante un sistema judicial independiente? O sea, ¿usted invertiría en un país en que le pueden expropiar su empresa, como en Venezuela, y donde no tendría un poder judicial independiente para apelar una medida como esa? Primero, no tiene nada que ver nuestra modificación con Venezuela. En Venezuela no se eligen las personas juzgadoras. Y lo que están diciendo son mentiras. Yo los invitaría a leer la reforma del Poder Judicial. Y yo les invitaría a decirme por qué defienden a un sistema judicial corrompido. Yo no digo que los jueces en México sean corruptos, digo que el Poder Judicial es corrompido y que por supuesto hay jueces corruptos. Todo el mundo ha reconocido en el debate de esta reforma al Poder Judicial que era necesaria una reforma al Poder Judicial, pero con un racismo y un clasismo feroz dicen que el pueblo no debe elegir a las personas juzgadoras. El artículo 39 constitucional en México dice que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones dimanan de este. No dice que el Poder Judicial no dimana de este. Y tampoco dice que el Poder Judicial está por encima del Ejecutivo y del Legislativo, y mucho menos dice que está por encima del soberano, que es el pueblo. Son simpáticos porque se ejerce la democracia y le llaman autoritarismo. O sea, ¿cómo puede ser que un pueblo salga a votar el 2 de junio de manera masiva por nuestro movimiento, apoyando estas reformas y estos compromisos de campaña, y digan que eso es autoritario, que eso les ha ido muy bien a los inversionistas nacionales y extranjeros en el gobierno del compañero presidente López Obrador y les va a ir mejor en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo? La gente que tenía 16 personas que tenían 161.300 millones de dólares incrementaron sus fortunas de manera impresionante. Corrijo el dato, tenían 143.000 millones de dólares y ahora tienen 161.300 millones de dólares. Les ha ido muy bien y les va a ir mejor, hombre. Va a haber Estado de Derecho. Senador, el hecho concretísimo, es que las agencias calificadoras de riesgo, que son los datos que miran los inversionistas, como Moody's y otras, dicen que esto podría generar una enorme pérdida de confianza de los inversionistas. El diario Wall Street Journal, el diario que leen los empresarios, estimó que las empresas multinacionales podrían congelar inversiones por 35.000 millones de dólares que tenían pensado invertir en México y que otras estarían pensando en irse del país. Entonces, déjeme terminar la pregunta, senador. Ese dinero es dinero que dejaría de ir a México para crear empleos y reducir la pobreza. ¿A usted no le preocupa eso? A ver, primero, lo que tú dices son especulación y presiones económicas que ha habido en contra de nuestro país para detener la reforma al Poder Judicial, que es una decisión soberana. En México manda el pueblo de México y nadie más. Segundo, atacaron la moneda, pero en serio. Estaba como en 17 pesos por dólar y lo llevaron a 20 o poquito más de 20 pesos por dólar. Ya que aprobamos la reforma, ya está otra vez en 19. Yo no creo que se vaya a ir a ningún lado porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos. 90% de nuestra economía está ligada a la economía de Estados Unidos y Canadá. No creo que se vayan a ir a Suecia, no creo que se vayan a ir a China, no creo que se vayan a ir a ningún otro lugar. En México tienen Estado de Derecho, garantías de respeto a su inversión, tienen
recursos naturales extraordinarios, tienen una plataforma de lanzamiento poderosísima hacia la economía más importante del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, con la competencia fortísima que hay en China. A mí me parece un error. El compañero presidente ha planteado una integración de todo el continente americano para generar un equilibrio frente al crecimiento de China. Y en vez de fortalecer una relación de ese tipo con respeto, nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos, pedimos lo propio, en vez de eso, nos quieren subordinados, nos quieren hincados, nos quieren que no tomemos nuestras decisiones soberanas, nos quieren imponer caminos que nosotros ya recorrimos y que le han hecho mucho daño a nuestra economía y a nuestro pueblo. Ha sido con el gobierno del compañero presidente que se han mejorado las condiciones de vida, pero yo inclusive cuestiono el dato que tú das de la importancia de la inversión extranjera, que sí es importante, pero el 90% de los empleos en México lo crea la micro, la pequeña, la empresa familiar. El 90% de los empleos no lo crea la gran inversión extranjera ni las grandes transnacionales. Son bienvenidas, tendrán un desarrollo importante en el Istmo, que se ha creado una estructura ferroviaria muy poderosa que competirá con el Canal de Panamá, y me parece que somos un país donde es muy importante que inviertan. No creo que vayan a cambiar de opinión y garantizo que habrá Estado de Derecho y certidumbre jurídica. Si me permite cambiar el tema rápidamente en los minutos que nos quedan. El Congreso de España hace pocos días aprobó una resolución pidiéndole al gobierno de España que reconozca al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como ganador de las recientes elecciones del 28 de julio en Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad de que el Congreso, el Senado de México haga algo parecido? Ninguna. Somos muy respetuosos de las decisiones de los pueblos del mundo. Ahí hay un órgano electoral, hay un tribunal electoral, el candidato opositor. Perdón, senador. ¿En dónde hay un órgano electoral creíble? ¿En Venezuela? Sí, el candidato opositor no presentó ni una sola, no se presentó al Tribunal Supremo, pero más allá de tener... Perdón, senador. El gobierno de Venezuela dice que ganó las elecciones, pero no mostró ningún acta de la votación. La oposición mostró copia además del 80% de las actas de votación que prueban que el candidato opositor arrasó. Bueno, a ver, yo no soy el órgano electoral ni tú tampoco. En la noche en Venezuela, el órgano electoral mostró como el 90% de las actas y de los resultados. No voy a entrar aquí a defender el sistema electoral venezolano, que en su momento Carter dijo que era de los mejores del mundo, porque es el voto electrónico y el voto físico. Yo lo único que digo es que nosotros no vamos a entrometernos ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. Si en la elección de Estados Unidos hay controversia como las ha habido por lo menos 2 o 3 elecciones donde ha habido una controversia enorme en la elección de Estados Unidos, pues le corresponde al pueblo de Estados Unidos y a los órganos de Estados Unidos decidir. Y nosotros no vamos a decidir quién ganó, quién perdió. O sea, son instancias internas de cada nación y seremos respetuosos. O sea, usted, como presidente del Senado de México, ¿no le preocupa que el gobierno de Venezuela, hasta el día de hoy, se haya proclamado ganador de las elecciones, pero no haya mostrado una sola prueba? ¿O que anteriormente haya proscrito a la candidata que ganó las primarias opositoras, a María Corina Machado, y después proscribió a su reemplazante, Corina Lloris? O sea, para usted no son hechos preocupantes. Esa es tu opinión, yo no la comparto. Esa es tu opinión. Hay una campaña permanente de acoso, de bloqueo económico, de saqueo a Venezuela y a Cuba, por ejemplo. Y en Bolivia validaron la OEA y el gobierno de Estados Unidos un golpe de Estado en contra del presidente legítimo que era Evo Morales. Y en Perú se validó un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. A Honduras lo trae con un bloqueo y un riesgo de golpe de Estado enorme. Y hay lugares como El Salvador donde el presidente cambió la constitución para reelegirse cuando la constitución se lo impedía y no pasa nada. Senador, por favor, otro día hablamos de esos temas porque usted está reescribiendo la historia. Que me hablen de democracia en Arabia Saudita y respeto a los derechos humanos y respeto a las mujeres y no les tocan un cabello. O en Palestina, donde se está realizando un genocidio terrible, senador, Estados Unidos no ha movido un dedo. No me hablen de democracia, senador, usar esa palabra de genocidio en el caso humanos. de Palestina es una tontería. Otro día hablamos de esos temas con muchísimo gusto, pero hoy estamos hablando sobre Venezuela y nos estamos quedando sin tiempo y estamos hablando sobre Venezuela. No me dejas hablar mucho, me interrumpes, pero dime. No, senador. Le dejé dar todas sus respuestas. Déjeme hacerle la pregunta de fondo. Si estos regímenes como el de Venezuela y de Cuba son tan buenos y tan populares como usted dice, ¿por qué no permiten elecciones libres? ¿Por qué no permiten observadores extranjeros? ¿Por qué no permiten partidos opositores? ¿Por qué no permiten libertad de prensa? O sea, si son tan populares y tan valientes y tan queridos por sus pueblos, ¿por qué no se someten a elecciones limpias para que el pueblo pueda escoger? Bueno, Cuba tiene más de 60 años de bloqueo económico. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos ahí? Debería respetar la decisión del pueblo de Cuba para que puedan hacer las elecciones como a ti te gusten o como decida el pueblo cubano. En el caso de Venezuela también ya trae un bloqueo económico. Pero yo Perdón, senador, con todo gusto lo invito otro día a hablar sobre estos otros temas, pero ahora estamos hablando de Venezuela, se nos está acabando el tiempo para el programa de hoy. Entonces, senador, por favor, no insulte mi inteligencia. Usted acaba de hablar de un bloqueo económico a Venezuela, pero las medidas económicas de Estados Unidos contra Venezuela se tomaron en el 2019. Maduro empezó su gobierno en el 2013, empezó a reprimir a la oposición en el 2013, 6 años antes, y más de 50 países lo denunciaron por reelegirse fraudulentamente en el 2018. Nada más, yo no estoy insultando ni tu inteligencia ni nada. Tenemos puntos de vista diferentes y tú quieres orillarme a que diga cosas
que son una forma superficial. No, senador. Yo solo quería aclarar las cosas, decir las cosas como son. Eso de las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela, usted y yo podemos no estar de acuerdo en si están bien tomadas o mal tomadas, pero el hecho concreto es que fueron tomadas en el 2019, 6 años después de que Maduro empezó a cercenar las libertades en Venezuela. Y como periodista, permítame terminar, senador, diciendo, ojalá llegue el día en que alguien que piensa distinto pueda hablar libremente en la televisión de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, así como usted ahora está hablando en una cadena de televisión de Estados Unidos. Bueno, primero yo creo que faltas a la verdad, ya que te gustan los términos duros. Cuando dices que la llegada de Maduro cercenó las libertades, o sea, ahí la derecha tuvo oportunidad de pedir la revocación del mandato que existe en Venezuela, no existe en Estados Unidos, por cierto, de un presidente de la República, tenía casi 2/3 del Congreso, y en vez de irse por la revocación del mandato en el primer trienio, después de la primera elección del presidente Maduro, se fue a una cosa de violencia terrible. Mataron a 29 venezolanos por ser o parecer chavistas, por ser morenos quemados vivos. Esos son datos terribles. Yo creo que Venezuela tiene sus dificultades y sus problemas, le corresponde a ese pueblo resolverlos, como Estados Unidos tiene los suyos, como México tenemos los nuestros, y me parece que tendríamos que empezar por respetar las relaciones entre los países y las decisiones soberanas de los pueblos, porque hay mucha hipocresía cuando se plantea que las violaciones a derechos humanos en Venezuela, en Cuba, pero no les importan en Arabia Saudita, no les importan en Israel, no les importaron. Se acaban de cumplir 51 años del golpe de Estado en Chile, ya está abierto los archivos y hoy se reconoce que el golpe de Estado se promovió por el gobierno de Estados Unidos, se promovió en Argentina, se promovió en México cuando el presidente Madero a principios del siglo XX había llegado a la presidencia. Yo creo que hay que acabar con ese tipo de intromisiones o con la presión enorme que hay sobre el gobierno democrático y constitucional de Honduras para tirarlo a través de un golpe de Estado. Yo creo que esas son las cosas que no deberían seguir pasando más y que deberíamos tener una relación fraterna entre los pueblos del mundo. Nosotros tenemos todo nuestro respeto al gobierno y al pueblo de Estados Unidos, no nos meteremos en su decisión soberana de la elección presidencial que decide el pueblo de Estados Unidos a quien determine, y tendremos una relación de colaboración y respeto con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos del mundo. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra preocupación central. Y hay cosas que compartimos, que no compartimos, las podemos debatir, pero nuestra preocupación está encaminada a que en México puedan invertir, a que en México puedan desarrollar sus negocios, en que en México haya estabilidad, en que en México haya Estado de Derecho, y eso lo vamos a cumplir, y la relación fraterna con los pueblos del mundo la vamos a cumplir también. Bueno, senador, se nos que te acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hagámoslo de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo a tu auditorio. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan. Pues bueno, un poco más que agregar. Lo único que me hubiese gustado es que esta entrevista fuera más larga, que le hubiesen dado realmente el tiempo. Muy grosero el periodista Oppenheimer, cortando al senador Noroña. Y casi le iba a decir, bueno, si no quieres que hable, pues no me invites. Le faltó que le dijera eso. Y bueno, dijo cosas muy, muy fuertes, tanto así que es posible que este video lo censuren, porque Noroña no se anda con medias tintas, no se anda ahí con calificativos que de alguna manera disimulen o disminuyan el agravio que hace, todos sabemos, Estados Unidos. ¿Cómo se siente Estados Unidos, la mamá de los pollitos, que bueno, ha metido su cuchara con guerras, imponiendo a presidentes y quitando otros en toda América Latina y en el mundo entero? Pues sabemos que Estados Unidos y el otro país que actualmente está en guerra, bueno, perdón, dos países están en guerra, uno con Rusia y otro con Palestina, bueno, están siendo apoyados por Estados Unidos, donde hipócritamente están las organizaciones mundiales que supuestamente buscan la paz, que buscan la buena convivencia y no han hecho más que seguir a la orden de los intereses gringos. Por eso el doctor Noroña aprovechó esta intervención para recordarles que si quieren hablar de democracia, si quieren hablar de buen gobierno, si quieren hablar de justicia, lo que tienen que hacer es empezar por ellos mismos. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirse, no olviden darle like al video y bueno, aprovechen para verlo y compartirlo antes de que posiblemente lo borren. Hasta pronto, amigos.